Hola, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, esta es la primera vez que estoy grabando estas notas, esta nueva modalidad que imagino que están todos adaptándose. Una mini presentación, yo soy Martín Montané, los voy a estar con ustedes trabajando en algunas clases, particularmente todo con lo que tenga que ver con inflación y por ahí algunas cositas más según vayamos delimitando con Guido, pero en principio eso va a ser nuestros temas. Y en esta primera serie de clases quería compartirles uno de los temas que vamos a trabajar, que es la formación de expectativas. ¿Está bien? Conforme pasen las clases, nos vamos a dar cuenta de que para hablar de la inflación vamos a tener que tener en cuenta el rol que juegan las expectativas. Y de hecho, vamos a ver que esto es algo un poco más amplio y que incluso aplica a muchos de los modelos macroeconómicos con los que ustedes pueden trabajar de ahora en adelante. Entonces, nosotros en macroeconomía lo que queremos es modelar los grandes agregados macroeconómicos y para eso les voy a hacer el punto de que necesitamos saber cómo toman decisiones los agentes, ¿verdad? Y la verdad es que cuando uno se pone a pensar la clase de decisiones económicas que uno toma o que las empresas toman, en general requieren algún tipo de expectativas sobre el futuro. Por ejemplo, cuando consumimos, a ustedes les puede pasar que tienen que saber cuánto va a ser el ingreso en los próximos meses al menos, como para saber si pueden afrontar ese pago, ni hablar si lo hacen con algún tipo de pago en cuotas, etcétera, etcétera. Para discutir, por ejemplo, paritarias, uno en general quiere discutir el salario real, no el nominal, entonces requiere de alguna manera algún punto fijo por el cual uno pueda hacer una negociación. En ese caso uno tiene que saber cuál va a ser la inflación en determinado periodo. Si uno se pone desde el punto de vista de una empresa que tiene un proyecto de inversión, eventualmente la empresa va a tener que descontar, digamos, el flujo de gastos e ingresos a una inflación y también a una tasa que sea razonable para ese riesgo de proyecto y para el periodo en el que dura. Entonces, como vemos, para cualquiera de estas decisiones o acciones básicas que uno realiza, en general uno necesita un dato sobre cuál va a ser la evolución futura de las variables. Entonces, entendiendo que es algo relevante para nuestros modelos macroeconómicos, tenemos que de alguna manera incorporarlas a estos modelos justamente para que controlen por esto y para que capturen su efecto. Entonces, en economía hay más formas de modelar, pero en general uno podría pensar que cubriendo dos a un curso de este estilo estamos bien. Una son las expectativas adaptativas y otras son las expectativas que se llaman racionales. Cuando hablamos de las expectativas adaptativas de inflación, estamos hablando ya de un tipo de modelo de expectativas relativamente viejo, fue introducido en los 50 por Kagan y Friedman. Y acá en la ecuación 1 les pongo una de las formas que se puede mostrar estas expectativas en tiempo discreto. Se fijan que tenemos abajo t más 1 y t en lugar de tener algo continuo. Pero básicamente lo que tenemos ahí es cómo cambiaría mi expectativa de inflación en t más 1 con respecto a la que tenía en t, igualándolo a 1 menos lambda, que es un factor de ajuste, que ahora vamos a ver un poco más en detalle, por cuánto me equivoqué yo, básicamente, en el periodo t, ¿no? Entonces, de alguna manera, intuitivamente, para tener algo más intuitivo a esta altura, lo que estamos modelando es que yo voy a cambiar mis expectativas de inflación siempre y cuando me confunda, tenga un tipo de brecha con respecto a lo que yo esperaba para este periodo y con respecto a lo que fue, ¿no? Eso como lo primero que podemos sacar, digamos, en limpio. Es decir, si lo que está entre paréntesis de P puntito T menos P puntito T esperado, digamos, se hizo a cero, entonces todo va a ser cero y no voy a cambiar mis expectativas de inflación. Esa es la primera conclusión que podemos sacar. Lambda es un coeficiente que entre 0 y 1 es que tanto ajusto yo mis expectativas de inflación. Y mientras más cerca del 0 esté, vamos a ver que más rápido se corrigen los errores de predicción, ¿no? Más me equivoco y más peso le doy a esos errores. Si hacemos un poco de cambios, agrupamos todo lo que sea la inflación en esperada, la pasamos a la derecha, tenemos la ecuación 2, es un paso simple. Y ahora podemos empezar a resolver rezagando, introduciendo en el término que corresponda.
Y haciendo esto recursivamente, podemos llegar a la ecuación 4, ¿no? Que básicamente lo que nos muestra es la ecuación 1, pero con algún tipo de integración distinto, en la cual podemos ver, por ejemplo, que lo que yo espero de inflación para el periodo T más 1 es igual a 1 menos el lambda, que lambda era ese factor de ajuste, multiplicado por toda la sumatoria de los precios, perdón, de la inflación en los periodos anteriores, ¿correcto? Ponderados por lambda, ¿está bien? Entonces, de alguna manera, podemos decir que la inflación las expectativas de inflación en T más 1 son iguales a un promedio ponderado de todos los valores pasados de esta variable de inflación. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué significa el lambda entonces, no? Bueno, acá hago una mini simulación muy simple, en la cual en el periodo 0, en T0, tenemos una inflación de 10%, ¿está bien? Eso pasa en todos los casos. Y le damos un shock, ¿está bien? Un shock de 10 puntos. O sea, pasa de 10% a 20%. O sea, se duplica la inflación. Entonces, lo que muestro es qué pasaría, bueno, después de eso supongo que no hay más cambios en la inflación, ¿no? O sea, pasa de 10 a 20 y quedan 20 durante todo el tiempo. Entonces, lo que muestro acá es qué pasa con la fórmula que estuvimos viendo antes y con distintos parámetros de lambda, ¿no? Entonces, con lambda 0,1, que es lo que ven ahí como en línea gris, que se ve apenas porque ajusta relativamente rápido, vemos que, bueno, en el periodo 2 ya está igual que la inflación pareciera, mientras que cuando más va aumentando este factor perdón, lambda, mientras más va aumentando, es decir, mientras más se acerca a 1, la expectativa de inflación cada vez le cuesta más llegar a la inflación nueva, está bien, de 20%. ¿Por qué es esto? Bueno, acuérdense que lo que vimos recién es que en expectativas adaptativas, la expectativa que yo tengo de una variable es igual a la suma ponderada de los valores efectivamente que tuvo la variable, está bien, en el pasado. Entonces, cuando tengo un lambda muy alto, lo que estoy haciendo en realidad es ponderar mucho a mis errores viejos, ¿está bien? No voy cambiando mucho a la inflación según la información nueva. En cambio, cuando tengo 0,1 de lambda, estoy ajustando totalmente por lo que pasó en T-1 y a lo que pasó en T-2, T-3 y T-4, casi que no lo tengo en cuenta, ¿está bien? Por esa razón tarda más en converger a la inflación que hubo todos los meses, mientras más aumenta el lambda. Bueno, ya vimos cómo funcionan las expectativas adaptativas para distintos lambda, pero nos queda una pregunta particular sobre esto que a veces surge, en este formato digital no sé, pero en las clases suele surgir, que es, bueno, pero nosotros cuando vemos, por ejemplo, qué ropa ponernos mañana, ¿no? O cómo abrigarnos para el día. Nos fijamos si nos confundimos ayer con la temperatura que esperábamos versus la que predecíamos, o directamente agarramos la aplicación de pronóstico que tengamos en el celular o en la computadora y nos fijamos qué dice que va a ser digamos, el clima, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, en general lo que uno diría es, no importa tanto si ayer me equivoqué y dije que llovía y no llovió, no voy a ajustar mi pronóstico para el día siguiente, sino que probablemente lo que voy a hacer es ir a modelos que justamente tengan en cuenta cuáles son los factores que determinan si va a llover o no, ¿está bien? Entonces, nada, tiene sentido que nosotros como economistas planteemos una forma de pensar las expectativas de modo adaptativas, de tal manera en la cual no estamos viendo cuáles son las variables que influyen en la inflación, sino simplemente nuestros errores en el pasado. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, si estuvieron especialmente atentos en el anterior, la anterior, van a ver que sin importar el nivel de lambda, sea cercano a 0 o sea cercano a 1, nunca llegamos a pegarle exactamente a la nueva inflación, ¿no? ¿Se acuerdan que pasó de 10 puntos a 20 puntos? Y en todos los casos es como que siempre se corre desde atrás a esa inflación. Esto es básicamente algo que pasa siempre con expectativas adaptativas, porque lo que hacemos es vamos convergiendo hacia ese valor, hacia la inflación nueva, corrigiendo a poquito nuestros errores anteriores, pero nunca llegamos exactamente a predecir 20 puntos, ¿está bien? Entonces la pregunta es,
¿Tiene sentido que converjan asintóticamente hacia la inflación, pero que siempre nos confundamos de manera sistemática? Pensando en estas preguntas, Muth en 1961, fíjense que es bastante paralelo o contemporáneo a lo que estamos discutiendo antes, empezó a criticar la forma en la cual hasta ese momento se habían usado en el modelado de expectativas en los modelos de esa época, ¿no? Entonces, acá hay un par de citas de su trabajo que creo que lo resumen bastante bien. Y vemos que su principal preocupación es que la forma en la que se modelaban las expectativas no tiene ninguna evidencia de que fueran igual que cómo se comportaba la economía. Por ejemplo, para llevarlo a algo más claro, si nosotros estamos modelando qué genera la inflación y asumimos que es un tema de oferta y demanda de dinero, no tiene ningún sentido que la expectativa nuestra de un individuo sea cuánto se confundió ayer, está bien, con respecto a su expectativa de inflación y la inflación que hubo, en vez de mirar cuál es la oferta y la demanda de dinero en el periodo T, ver las variables que la definen. Y de alguna manera, el segundo párrafo que muestro ahí va también hacia ahí, ¿no? Digamos, las expectativas son simplemente predicciones del futuro y están informadas en base a lo que determinan a esas variables en el futuro, no en base a lo que yo me confundí en el pasado en esas variables. Para llevarlo a un paralelismo a una analogía más obvia, cuando queremos saber cuánto va a ser la temperatura mañana, difícilmente queramos saber cuánto nos equivocamos hoy con respecto a lo que esperábamos, sino que lo que vamos a ver es cómo evolucionan mañana todos los factores que terminan determinando la temperatura, ¿está bien? Vamos a ver cuál es la humedad, vamos a ver un montón de variables que la teoría de la meteorología determina que afectan a la temperatura. Algo muy similar se daba dentro del campo de la economía, ¿no? Entonces, Muth intenta corregir estas falencias que tenía la forma de modelar las expectativas en ese momento, con lo que se conoce hoy como expectativas racionales. Básicamente, lo que supone es que los individuos de una economía actúan como si tuvieran conocimiento sobre la determinación de una variable. Y obviamente los factores que influyen sobre esa variable en el tiempo. Entonces, puede sonar un poco ambicioso. Obviamente uno no tiene que llegar al punto en el cual las personas efectivamente conocen cómo se determina la economía, pero uno puede hacer supuesto que funcionan como si hicieran eso, ¿está bien? Esto es un poco más técnico, lo pueden revisar en el libro de Snowball and Bain, pero reconocen como dos versiones, una débil, en la cual los individuos usan una parte de la información y el modelo propio económico para hacer una producción sobre el futuro, que puede ser distinto entre agentes, y una versión un poco más fuerte, en la cual las expectativas se parecen al valor esperado de esa variable según el modelo de economía y la evolución de las variables que determinan a esa variable en ese modelo de economía que es general para todos los agentes de la economía. ¿Está bien? Entonces, en la práctica siempre se usó la versión fuerte y son los trabajos que fueron popularizados desde entonces, ¿no? Pero principalmente en los trabajos de Lucas en los 70. Algo que sí me gusta marcar en todos los cursos sobre esto es que, bueno, primero que no lean Ratex, como dice ahí, porque es medio viejo, le pueden decir Rational Expectations y no hay drama, pero más allá del nombre, no significa necesariamente que conocen al verdadero modelo de economía, ¿está bien? La crítica viene un poco más por lo que decíamos antes. En las expectativas adaptativas nos confundimos todo el tiempo de manera sistemática y bueno, una crítica razonable es que, bueno, como consumidores, como empresarios, no cometemos errores sistemáticos porque aprendemos en el tiempo, por ejemplo, cómo funcionan las variables. Por ahí no conocemos estrictamente cuál es el canal de transmisión entre una devaluación y una aceleración de la inflación, por ahí no lo conocemos, pero sabemos que siempre que hay una devaluación los precios suben, entonces nosotros nos terminamos comportando, terminamos formando expectativas como el modelo de la realidad, simplemente por interactuar con la realidad, ¿no? Y después tampoco significa que haya una predicción perfecta. Yo puedo tener una predicción en promedio que
cuando hay una devaluación la inflación suba tanto, pero se le puede, digamos, hay una variabilidad en esa predicción, no tiene por qué estrictamente de manera determinística pegarle al valor que va a cambiar la variable. Esto es importante porque muchas veces pareciera que cuando uno habla de expectativas racionales está implicando estos dos supuestos y no es así. Algo que yo también marco, como para que tengan en cuenta, es que los datos muestran que hay divergencias entre personas, ¿está bien? Y entre empresas en sus expectativas de inflación. Esto es un paper del Banco de Inglaterra, 2003, y mostraba diferencias en la tasa de inflación esperada según grupos etarios, según el nivel educativo o la ocupación, mejor dicho, que tenía, o según si es dueño de la casa o es inquilino, o bueno, distintas formas de tenencia de la vivienda. Esto es interesante porque si bien los modelos macroeconómicos suponen, en general, históricamente, suponían un único agente, bueno, uno podría pensar que es necesario de mínima modelar a más de un agente. Pero esto es simplemente una digresión que no es central al argumento. Y ahora sí volvemos con la forma funcional de la RATEX fuerte. Si se acuerdan, antes habíamos visto cuál era la de las expectativas adaptativas. La de las expectativas racionales es realmente simple. La inflación esperada va a ser igual a la del modelo, entonces simplemente decimos que lo que yo espero de inflación va a ser igual a la inflación que efectivamente va en el periodo, más un error que suponemos que es aleatorio, y obviamente que tiene media cero y que no tiene autocorrelación, porque si no fuera así tendríamos más información para no cometer errores, ¿no? Esta es una forma típica de representar a las expectativas racionales en un modelo claramente que, como estamos contando hasta ahora, es un modelo que está hecho en tiempo discreto. Entonces, para hacer un resumen de esta primera introducción a lo que es las expectativas, creo que llegamos a la conclusión de que son un insumo clave para tomar decisiones económicas, tanto de consumo, de inversión o de discusiones paritarias. Es necesario incluirlas en nuestro modelo, y también vimos que dos de las formas más ampliamente usadas y que hasta la actualidad llegan son las adaptativas y las expectativas racionales. La principal diferencia, si quieren ponerlo en una oración, en un tweet, es que las expectativas adaptativas, la expectativa de una variable depende simplemente de lo que pasó anteriormente con ella, ¿está bien? Y una ponderación respecto de cuánto voy a valorar yo en mi nueva predicción los errores del pasado. Ahí jugamos con lambda entre 0 y 1, ¿se acuerdan? Y después tenemos lo que son las expectativas racionales. Estas son básicamente expectativas que siguen a la determinación real en el modelo de las variables. Este es el ejemplo de el meteorólogo que mira a las variables que determinan a la temperatura en vez de fijarse cuánto se confundió anteriormente con la temperatura. Como vamos a ver en siguientes clases, la selección, la modelización de las expectativas va a importar mucho para las conclusiones de los modelos y muchas veces para la estabilidad y también para la recomendación de políticas antiinflacionarias y macroeconómicas en general.